Entre mujeres, ¿te estás moviendo? Y esta es una pregunta, Su, que generalmente es como muy lógica. Todos los días nos movemos. Todos los Sí, días el hecho de levantarte de la cama o estirarte en la cama ya es un movimiento. Y aún tu rutina del día, ir a trabajar, dejar a los niños, hacer la comida, emprender, regresar, tiene un movimiento. Y sin embargo, ¿cuánto de ese movimiento realmente lo estamos eligiendo? ¿O es mm, solamente esta corriente que es, tengo que hacerlo, debo de hacerlo, esto me tocó? Y muchas veces dejamos como los sueños como para un momento cuando tenga tiempo, cuando puedan sí, darme ese tiempo, cuando los hijos terminen, cuando termine yo de estudiar, cuando yo termine de hacer, cuando en algún momento. Y entonces el movimiento no es una cuestión que lo hacemos consciente. Sin embargo, ujú, nuestra naturaleza, he estado como observando mucho a los niños pequeños y bueno, las dos fuimos mamás y tuvimos estos hijos pequeños que están como tic, tiqui, 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 y están haciendo una cosa y ya están haciendo la otra y es como imparable, es una energía de sí, imparable y además nada es lógico, o sea, si están comiendo y de repente van al juego uno y de repente van al juego dos, no tiene relación el uno con el dos y esto con la comida, ¿no? Y donde sí, todo es una exploración y ese es el movimiento de la exploración. Entonces, cuando nos embarcamos en herramientas de conciencia, de bienestar, de salud mental, también ese movimiento lo queremos muy ordenado, sí. muy, esto voy a hacer y entonces me va a dar esto. Y si no me va a dar esto, entonces esta receta, esto no No sirve. funciona. Sí. O yo lo estoy haciendo muy mal, que yo estoy mal. O yo lo estoy haciendo tan bien y soy mejor que esto, que descarto esto, minimizo esto, porque yo soy mejor que ese facilitador o ese maestro o esta herramienta, yo soy mejor. Entonces nos colocamos en diferentes niveles donde lo único que estamos haciendo es comprobar pues un punto de vista de superioridad Sí, que no es nuestra naturaleza, ujú, no, no es nuestra naturaleza. Y entonces, eh, cuando te corres barras y tus puntos de vista se derriten y aprendes estas herramientas de Access Consciousness y todos tus fundamentos comienzan a moverse, y ahora con las plataformas, ¿cuánto realmente estamos eligiendo movernos? Y movernos algo que tampoco es un objetivo, una meta, mm, ujú, pero ¿qué es la sí, exploración? sí, que no es movernos como ir a hacer deporte, que no se trata de movernos como decir salgo a la calle y cruzo, no, no es movernos de estoy activa porque tengo que comprar, cocinar, trabajar. No es desde ese movernos, ¿no? Entiendo que nos lo estás diciendo, sino desde ese energéticamente. Yo antes reaccionaba por todo y ahora no estoy en ese reaccionar por todo. Ha habido un movimiento, ha habido un cambio, lo que otras personas definirían como cambio. Ese, ese movimiento que no sabes a dónde te va a llevar, pero al que no le tienes miedo porque se ha dado solo. Y es esta la parte que dices, se da solo porque es natural, Sí, porque dejas de estar en un programa definido, aprendido, y que tampoco te esfuerzas mucho en reprender otro programa, no, sino que empiezas a recordar, más sí, allá de cualquier programa, tu capacidad de transformar, cambiar, evolucionar, moverte.
Ujú. que no importa qué palabra usemos, de todas las anteriores o alguna más, y es como estar en el flujo continuo de lo que es la fuerza vital, la fuerza de la vida, el movimiento hacia esta autorrealización, reconocer que tienes maneras de crear y vivir una vida mucho más plena, en mayor libertad, en mayor disfrute. Y eso no quiere decir que te tienes que esperar a las vacaciones, inclusive lo puedes estar viviendo mientras estás en tu día a día. Mm, sí, viviéndolo de tal forma que cuando llega el periodo vacacional dices, si yo estoy de vacaciones todo el año, no necesito parar y hacer vacaciones. Parar Sí, y viajar. Cuando me apetece lo necesito, viajo, cuando no, bueno, a ver, todo depende de cada quien, sus horarios y sus historias, ¿no? Pero cuando tú estás conectada con, o has llegado a reconocer esa parte del niño que siempre está feliz, es sí, como y que no entonces no necesito. importa dónde estés, si estás en la oficina trabajando o si estás frente al mar en una Eso vacación, es, eso es, estás feliz. sí, sí. Y ese es el movimiento hacia el que deberíamos ir todos, hacia llegar a reencontrarte con esa felicidad que tenías cuando eras niño. Que si había algo, claro, evidentemente, como todos los niños, cuando hay un no, hay un rechazo, hay una contracción, hay un, oh, me han dicho que no, pero qué rápido se les olvida, ¿te has fijado? Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer ya? Y es esta curiosidad de seguir aprendiendo. Y no porque el aprendizaje sea lo único y lo que todos debemos de hacer, sino desde esta perspectiva de qué más puedes añadir a tu vida, qué más puedes añadir a a lo que tú realmente tienes estas capacidades diferentes y donde no todos tenemos que estar preparando un pastel de chocolates y galletas de chocolates, sino quizás alguien está en el jardín, alguien está en una oficina, en el transporte, o sea, tantas, y es donde entonces ama lo que haces Ujú. y lo que haces te enriquece, porque te enriquece no nada más económicamente, sino desde tu esencia, tu ser. Y entonces vuelves como a florecer, a renacer todos los días. Y es este movimiento de cuánto más puedes añadir a tu vida. Y a veces consideramos que, ay, tengo que tener todo controlado primero y organizado para después añadir algo. Pero no nos Sí. permitimos ese movimiento disruptivo, Ujú. caótico, porque le damos dado mucha relevancia al orden y creemos que nos perdemos. Y es Sí. donde estas capacidades y habilidades tan diferentes, ¿no? De las que hablamos con los niños con diferentes etiquetas, que solamente son etiquetas, se las estamos minimizando en lugar de decir, cómo es para ti? ¿Qué es Mm. para ti? Y nosotros como adultos lo mismo. Nunca es tarde Mm. para volver a conectarnos con eso. Sí, con aquel niño, ¿no? Con aquel niño caótico. Porque no tenemos que perder de vista tampoco que a nivel científico dicen que del caos, o sea, científico o filosófico, del caos al cosmos, ¿no? Y el cosmos está como muy estructurado, muy analizado, muy medido, todo. ¿Qué tal que si volviéramos a nuestro caos para llegar a un espacio en el que fuéramos todo fuera como mucho más sencillo para nosotros, más fácil, fuéramos mucho más felices, Ujú, sin tanta estructura, sin tanto orden, ¿no? ujú. Y es donde este tipo de movimiento de que hablamos, que es el movimiento más energético, más consciente de reaprender, de soltar programas y esquemas, es una exploración personal, es Sí, la aventura personal. sí.
Y podemos Sí, escuchar y tener guías y ir a diferentes talleres, clases, eventos, pero otra vez, ¿qué de toda esa información te nutre y te alimenta tu propia exploración personal, mm, donde es un movimiento eh, de curiosidad que te brinda mm, esa felicidad? Y donde sí, muchas veces hemos llamado más como estoy nervioso, estoy angustiado, eso me da estrés, porque hemos aprendido que ese tipo de sensaciones eso es, cuando mm, realmente es como, wow, qué entusiasmo me da, o sea, qué miedo, sí, me asusto de esta elección, de este movimiento, y al mismo tiempo no estoy, o sea, digo que estoy angustiada y estoy preocupada, pero realmente eso es lo aprendido. Estoy mm, entusiasmada de mm, ir más allá de lo que yo he establecido como ese límite, como hasta aquí. sí, sí. Y es así, y ¿cuántas veces cambiamos el término nervio cuando tendríamos que decir ilusión, ¿no? Y si te haces la pregunta y dices, ah, pues es verdad, o sea, no estoy nerviosa. Sí que tengo el chiqui chiqui chi así en el estripita, como cuando te enamoras, igual, ¿verdad que no dices cuando te enamoras? Es que estoy estresada, ¿no? Dices, estoy enamorada, hay una ilusión por empezar algo nuevo. Pues esto es lo mismo, cuando haces un cambio, eliges un cambio, eliges cualquier cosa que te va a llevar a ese cambio, esa emoción, esa incertidumbre, muchas veces la confundimos con eso, nervios, estoy nerviosa. Una primera actuación, estoy nerviosa. Ujú. ¿Y si no estás nerviosa? Un primer curso de barras. Recuerdo mi primer curso de barras, se me temblaba todo el cuerpo. Y no, es que estaba deseando dar ese primer curso de barras, porque me gusta compartir las barras con el mundo, me gusta enseñar. Entonces, es difícil definir las cosas cuando nos han enseñado a definirlas solo de una manera, ¿no? Pero piénsalo, a ver qué es lo que te da más, si nervio o ilusión, ¿no? Así es, así es. Entonces, ¿qué tanto puedes comenzar a reconocer cada una de las personas que nos escuchan o nos ven? ¿Qué es aquello que te entusiasma, que decimos y aprendimos que es me asusto, me da miedo, me estresa y me angustia, me preocupa? Que es simplemente un elemento con el cual frenamos ese movimiento. Y el movimiento energético, el movimiento del cambio, el movimiento de evolución y transformación y este crecimiento de lo que tú eres capaz, que es el momento de decir de qué requiero eh, apoyarme, sostenerme para ir por ello. Y las herramientas que en su momento hice la pregunta y me mostraron esto requería era las barras, porque todas esas limitaciones, definiciones, inclusive esto de el impostor, ¿no? Del síndrome del El impostor. síndrome, Es como, ok, que se derrita, porque lo tengo ya muy cognitivo, pero no lo puedo cambiar, ¿cómo me lo quito, no? sí, Y es entonces fue a través de las herramientas, de las barras, de las herramientas de Access, y es por eso que te invitamos a que las explores. Y si tienes hijos en casa, chicos de cualquier edad, que en este momento tienen tantos estímulos donde llega un momento de, "Oh, ¿cómo me muevo?". Es genial tener esta herramienta en tu kit sí, de recursos de la familia, barras de Access. sí, sí. Para los chicos y barras de access para los padres. No olvidemos que a veces nos dicen, es que tu chico es muy movido, hazle esto, dale esto, pero nos olvidamos de tratarnos a los padres. Ujú. Y a lo mejor empezando por arriba, lo que viene por detrás se va arreglando solo. Totalmente, totalmente, totalmente. Yo recuerdo que en este momento, cuando estaba dentro de ese lugar, recuerdo que también mi hija, entonces tenía 5 años, 6 años, empezó con un comportamiento muy, muy, muy de llamar la atención.
Y fue cuando no la estoy pudiendo, o sea, yo no estoy pudiendo con ello, ¿no? Y fue Sí, cuando caí cuenta, sí, pero primero necesito estar yo bien para sí. después Gestionar llevarla eso. a ella, ¿no? O sea, en mi cabeza era llevarla a algún lugar que me Sí, ayude. Pero realmente fue que yo estuviera con esta herramienta corriéndome barras que inmediatamente cambió, cambió. Entonces sí, sí, porque al cambiar nosotros cambia nuestro alrededor. ¿Y cómo ujú, puede mejorar esto? así es. Entonces, esto es entre mujeres, con diferentes roles, diferentes actividades, con nuestra propia experiencia, así como la tuya, y te invitamos a que te sigas moviendo, porque seguramente te has estado moviendo. Pero ¿y qué tal que pudieras incluir facilidad, mucho más alegría, mucho más conciencia, presencia y gozo en lo que hagas, en tus roles, en tus actividades? Sí, Nos puedes encontrar a Su Carvajal en Barcelona, España, a mí en México, estoy en Cuernavaca, y puedes encontrar facilitadores de barras certificados en la página de Access Consciousness. Ahí también nos encuentras y también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, como esta. Gracias, Su. sí. Gracias, Pati. Y si Y nos tenéis alguna vemos. pregunta, en la cajita de abajo y hablaremos de ello en otro episodio. Así es. Muchísimas gracias, Su. Nos vemos. Bye a todos. Gracias, Pati. Chao.